convivir con la persona que eres tú. Dirígeme. Dios te bendiga, mi querido televidente. Gracias por sintonizar nuevamente tu programa La Gran Comisión con la pastora Josefina Israde para compartir contigo la palabra de Dios. Mi querido hermano, hermana que estás ahí, gracias por darte este tiempo para también compartir conmigo esta escritura en la que Dios nos va a hablar hoy. Quiero hablar acerca del libro de Hechos. Vamos a estar viendo en el libro de Hechos capítulo 8 desde el versículo 1 en adelante. Y vamos a ver que esto es algo muy interesante porque concierne a la iglesia de Dios, que somos tú y yo, si es que ya has recibido a Cristo y eres parte de la familia de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos abra nuestros oídos espirituales y nos abra el entendimiento y podamos estar afinados a lo que vamos a ver hoy a través de su palabra. Señor, te doy gracias, Padre, por cada televidente, cada persona que está sintonizando este canal. Bendícelas en el nombre de Jesús. Bendice sus vidas, afina sus oídos para que escuchen tu palabra y la retengan en su corazón para ponerla por obra, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos que está sintonizando este canal. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Mi querido hermano, hermana, le doy gracias a Dios por tu vida y quiero hablarte acerca de lo que es la expansión de la iglesia. Cuando la iglesia de Cristo, en los tiempos de los apóstoles, fue muy perseguida, fue lastimada en muchas maneras, ¿verdad? Fueron maltratados, fueron humillados, pero vamos a la palabra para que vayamos poniendo un poquito de sabor al asunto, ¿verdad? En Hechos 8, versículo 1, nos dice la palabra así: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá, Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Se imaginan qué terrible persecución? ¿Se imaginan nada más el hecho de cómo era la iglesia perseguida en Jerusalén? Que mismo Pablo, ¿verdad?, que no era convertido todavía, era Saulo, él estuvo persiguiendo a la iglesia y él dice que los sacaba de la iglesia, los sacaba de sus casas en una forma terrible, humillante y los metía a la cárcel. Yo no sé, mi querido hermano, hermana, qué tipo de persecución tú como cristiano estás teniendo. Quizás no vamos a tener como nuestros hermanos en esos tiempos, aquí en este país, de ser perseguidos, arrastrados, encarcelados, humillados, no. Pero inclusive aquí nos está dando un ejemplo de Esteban. Más adelante habla cómo a Esteban dice que lo enterraron porque ellos ya a Esteban lo habían perseguido, lo habían apedreado fuera del templo hasta matarlo por hablar el evangelio. Yo sé que tú y yo no hemos llegado a ese tipo de persecución, pero sí hemos estado en diferentes situaciones donde hemos sido humillados, quizás hemos sido rechazados, quizás hemos sido criticados, pero nosotros como cristianos tenemos que seguir adelante hablando el evangelio en el medio que Dios nos permita hacerlo. Mientras nosotros vivamos, yo te recomiendo, mi querida hermana, mi querido hermano, que no dejemos de hablar de Cristo, que no dejemos de hablar de la palabra de Dios, porque es por lo cual el Señor nos ha llamado, para hablar el evangelio y seamos instrumentos aquí en la tierra. Pues aquí decía que Saulo seguía la iglesia, esta iglesia, ¿verdad?, era perseguida y era maltratada, entonces la expansión de la iglesia empieza aquí. Dice la palabra de Dios que una vez que esta iglesia era atormentada en Jerusalén, ¿verdad? Los cristianos eran atormentados, eran perseguidos, eran lastimados, ¿verdad? En diferentes formas, pues se empezaron a esparcir las personas creyentes en Jesucristo que seguían el evangelio. Pero la palabra de Dios nos decía así, ¿verdad? En el versículo 4 podemos observar
algo. Dice la palabra de Dios en el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ¿recuerdan? Por esta persecución, el pueblo de Dios estaba siendo esparcido. Dice, fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí podemos observar cómo ellos, después de que fueron esparcidos, no fueron a quejarse, no fueron a criticar otro pueblo, no fueron a sentirse menospreciados, no fueron a llorar por otro rumbo, fueron, ¿verdad?, a hablar el evangelio a otras naciones, a otros lugares. ¿Ven? Esa es la posición que nosotros debemos de tomar. Aunque nos humillen, aunque nos rechacen, aunque nos ofendan, aunque nos desprecien, nosotros, si nos quitamos de ahí, vamos a otro lado, pero nunca dejar de hablar de Jesucristo. Nunca debemos de dejar de hablar de la palabra de Dios. Yo te exhorto a mi hermano, mi hermana, a que no te desanimes. Sea cual sea la tribulación, la persecución, la situación en que tú estés viviendo por causa del evangelio, no te desanimes. Sigue hablando la palabra. Aquí los que fueron esparcidos, dice la palabra de Dios, ellos fueron, dice, esparcidos, pero iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué bonito poder saber que nosotros tenemos ese corazón para Dios, para que sea lo que sea que padezcamos, que suframos, estamos dispuestos a hablar del evangelio por los medios que Dios nos permita. Así es de que ánimo mi querida hermana, ánimo mi querido hermano, no se desanimen por las cosas del mundo, no se desanimen por aquellos que no le conocen, más bien tenemos que preocuparnos por ellos y orar y pedir a Dios para que le conozcan también. Dice más adelante, entonces debemos de ver, como decía aquí, que ellos fueron y hablaron. Es muy importante reconocer, ¿verdad?, que nosotros como cristianos no hemos tenido ese tipo de persecución, no hemos tenido ese tipo de experiencias. Ahora vamos a conocer algo dentro del ministerio de Felipe en esa época. A eso voy, yo quiero hablarles acerca de un hombre de Dios, temeroso del Señor, que estaba lleno de fe, que tenía el Espíritu Santo y que amaba a Dios. Hablaba del evangelio. En esa expansión que se hizo, ¿verdad?, Felipe fue a Samaria. Felipe, un hombre de Dios, un diácono que servía al Señor, él fue y empezó a hablar al lugar donde él fue. No solo fue, como te digo, a quejarse o a decir, pobre de nosotros, nos esparcieron, ahora nos tenemos que salir de allí. No, Felipe fue, recordemos que Felipe fue uno de los primeros en predicar el evangelio fuera de Jerusalén. Y en el versículo 5 nos dice la palabra así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Qué precioso es saber que nosotros, a donde nos ponga el Señor, a donde estemos, si estamos en Estados Unidos, pues vamos a hablar de Cristo. Si estamos en México, hay que hablar de Cristo. Si estás con tu familia, yo te invito, habla de Cristo. Con tus amigos, en tu trabajo, platica de Cristo, habla del evangelio, platica tus experiencias, platica lo que Cristo habla. Felipe dice que él fue, dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicó a Cristo. Y qué precioso es saber eso. Entonces Felipe, descendiendo ahí, habló del Señor. No paremos de hablar de Cristo. Nosotros tenemos que seguir adelante. Aquí no se refiere, como les digo, a Felipe el apóstol, ¿verdad?, sino a un judío que hablaba griego, lleno de fe y del Espíritu Santo. Uno de los 7 diáconos escogidos para ayudar a la distribución de los alimentos dentro de la iglesia. Recordemos que Israel, ¿verdad?, en ese tiempo se dividía en 3 regiones principales. En ese tiempo se dividía Galacia, que era en el norte, Samaria, que era en el centro, y Judea, que era en el sur. La ciudad de Samaria llegó a ser la capital del norte del reino de Israel. En los días del reino dividido, ¿verdad?, que estaba así, antes de la conquista por Asiria en el año de 722 a.C. Entonces, desde ahí, en ese lugar a donde Felipe fue,
Durante esa guerra, el rey asirio pues llevó muchos cautivos, dejando solo a los pobres y repoblando la tierra con gente extranjera. En ese tiempo había tanta persecución, estaban pasando todas estas cosas, y estos extranjeros, ¿verdad? Contrajeron matrimonio con los judíos que quedaban ahí, y esta raza, que ya era mixta, supuestamente, originó a los samaritanos. Los samaritanos vienen de esta raza de judíos y de extranjeros que se unieron, que hicieron vida, y entonces fueron los samaritanos. Y los judíos, supuestamente puros, del reino del sur de Judá, pues consideraban a los samaritanos como media casta, y entonces entre ellos se odiaban porque decían: tú no eres judío, sino ya estás mixto, ya estás con los extranjeros que se combinaron. Y bueno, siempre había, ¿verdad?, ahí una división por ser samaritanos y que por ser judíos de media casta, ¿no? Pero bueno, había división. Pero Jesús fue a Samaria. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a Samaria en Juan 4? Y mandó, dice, a sus seguidores que esparcieran el evangelio aún allí. No importando ese lugar de Samaria donde había ese conflicto entre judíos y samaritanos, y aún ahí Dios los mandó. Y les dijo en Hechos 1:8, así dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro Señor Jesús estaba diciendo esto. Nosotros, así como Felipe, que se fue a Samaria, ese lugar que tenía conflicto y que habían tantas cosas, él estaba ahí predicando el evangelio. Así es de que Felipe fue a esta ciudad, Samaria, a predicarles a Cristo y enseñarles el evangelio, sanando, liberando de toda opresión espiritual, llevando gran gozo a esa ciudad. Imagínense qué bonito es poder saber que nosotros, al predicar el evangelio con la autoridad que viene de Dios, cuando nosotros lo hacemos de corazón, llenos de fe, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo, Dios va a obrar. Dios hace cosas grandes y maravillosas. Si, mi querido hermano o hermana que estás allí, tú te crees que no puedes o que no estás capacitado o que te faltan muchas cosas, no, quiero decirte que solamente Dios quiere un corazón dispuesto a servir, quiere humildad, quiere servicio, quiere ver que tú realmente le amas y quieres trabajar para su obra. Cuando uno ama a Jesucristo, cuando uno reconoce ese lugar, ¿verdad?, reconoce lo que Dios es en nuestra vida, tienes el corazón para servir a donde quiera que Dios te llame, a donde quiera que Dios te ponga. Tú quieres servir y quieres actuar. Felipe, como dice aquí la palabra, él fue a Samaria. Él lo primero que hizo es hablarles del evangelio, presentarles a Cristo y empezar, ¿verdad?, a hacer cosas maravillosas a través de su fe, creyendo en el Espíritu Santo, creyendo en ese mover, ¿verdad? Y empezó, ¿qué dice la palabra? Vemos en el versículo 6 que nos dice así: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Aquí ya Dios estaba dándole a Felipe esa autoridad de poder hacer milagros y señales. Porque el corazón de Felipe estaba lleno de hacer la voluntad de Dios, lo cual tú y yo tenemos que tener, un corazón dispuesto al Señor para servirle y para hacer su obra aquí en la tierra. No importa que seamos perseguidos, no importa que seamos humillados, no importa que seamos heridos en diferentes formas, pero como te digo, aquí no estamos siendo tan perseguidos como en otros países. En otros países, evangelistas, misioneros, personas, pastores que están sufriendo por causa del evangelio, porque defendiendo la palabra hay muchas personas
que quieren que se niegue a Cristo y han hasta muerto, han sido torturados, han sido secuestrados, y que Dios nos ayude para ser fuertes hasta el final, que nuestra fe sea firme y fuerte para que cuando venga la persecución a nuestra vida nosotros estemos firmes. Felipe estaba firme y sabía en quién creía y sabía para quién trabajaba, para nuestro Señor, para nuestro Dios Todopoderoso, defendiendo la causa. Entonces el Espíritu Santo, que era su ayudador, como lo es para ti y para mí ahora, porque cuando tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu Santo que nos ayuda a actuar como conviene y que nos da esa autoridad como se la dio a Felipe. Felipe entonces dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo. No solamente estaba oyendo, estaba viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Se imaginan? Qué precioso saber que tú estás tan lleno de esa autoridad del Espíritu Santo y de Dios como para poder hacer estos milagros, porque estos ya eran milagros. No solamente Felipe hablaba la palabra, sino también había una acción de fe, ¿verdad?, de todo lo que él estaba haciendo, esa autoridad que el Espíritu Santo le estaba dando a Felipe para poder hacer esto. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, quiere decir que ahí estaba Felipe actuando en liberación. Nuestro Señor Jesús estaba liberando a personas oprimidas por espíritus inmundos, que salían estos dando grandes voces. ¿Cuántas personas han estado siendo oprimidas por el enemigo, por el diablo, torturando sus vidas, quitándoles el sueño, dándoles depresión, amargura, tristeza, odio y tantas cosas que guardan en el alma? Mi querido hermano, hermana, si tú estás siendo oprimido o oprimida por el diablo con todas estas cosas, en el nombre de Jesús declaro que tú eres libre por la gracia de Dios. Por la sangre de Cristo que te cubre, tú puedes ser sanada de todas estas cosas, puedes ser liberado de todas estas cosas. En caso de que sea enfermedad, que alguna dolencia física, Cristo es el que puede sanar tu vida. Cristo puede darte salud. Cristo puede romper toda cadena de atadura que tengas, ya sea de vicio, de alguna adicción. Cristo puede hacer esto en tu vida. Hay solución, hay esperanza, mi querido hermano, hermana. No te desanimes, no te dejes llevar, no te vayas al rincón, ¿verdad?, a sentir que estás solo. No, yo quiero anunciarte, así como Felipe, las buenas nuevas. Yo quiero decirte que Cristo te ama, que Cristo quiere ver en ti su carácter. Si tú estás pasando un tiempo muy difícil, déjame decirte, Cristo está contigo. Y si aún no lo tienes, aún no lo has recibido, aún no lo has reconocido en tu vida como el Señor de tu vida, el Salvador, pues yo te invito a que lo hagas. Estas personas oyeron a Felipe, creyeron en eso y fueron liberadas. Fueron liberadas. Así es de que, mi hermano, si estás ahí y no has recibido a Cristo, yo te quiero hacer esta invitación hoy. Haz conmigo esta oración, porque Cristo es el único que libera, que sana, que restaura, que anima, que levanta, que te da paz a tu vida. Y si el enemigo está queriendo quitarte tu paz en tu vida, no le des ese derecho. Cree en aquel que puede más, que es Cristo, que aquel que puede más, que es nuestro Dios Todopoderoso, que no te dejará solo ni sola y estará contigo en todos tus tiempos. Él conoce tu sufrir, Él conoce tu levantar, Él conoce tu acostar, Él conoce lo que tú padeces y en lo que tú estás necesitado. Cristo es la solución, Cristo es la respuesta. Es el único que sabe de ti exactamente. Hay cosas que yo no conozco, mi querido hermano, hermana, pero Cristo sí lo conoce. Nuestro Dios Todopoderoso conoce exactamente tu vida y quiere ayudarte en este día.
Repite conmigo esta oración si quieres entregarle al Señor todas tus cargas. La palabra del Señor dice: venid a mí todos aquellos que están cargados y cansados, porque yo os haré descansar. Así es de que nosotros tenemos que recurrir a nuestro Señor. Ora conmigo, cierra tus ojos, deja lo que estás haciendo, recuerda que Cristo te ama, no estás solo, no estás sola. El Señor quiere darte solución y esperanza a tu vida. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por esta salvación tan grande. Te pido perdón por todos mis pecados. Ayúdame a caminar en santidad. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día para darme salvación. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Y ahora te pido que habites en mi corazón para que gobiernes mi vida en todas las áreas a través de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, yo quiero decirte que el Señor brindará a tu vida paz. Esa paz que Dios dio al pueblo a donde Felipe fue y habló del Evangelio y ocurrieron milagros y la gente escuchó, y dice en el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Te imaginas qué precioso es saber que cuando tú vas y hablas de la palabra, hablas del Evangelio, das esperanza a la gente, Cristo llega a sus vidas, Cristo llega a solucionar todos esos problemas? ¿Y qué te va a dar? Gozo. El enemigo te va a querer quitar tu paz, tu alegría, tu gozo, tu tranquilidad. El enemigo ese quiere hacer todo el mal para nuestra vida porque seguimos a Cristo. Pero Felipe, los apóstoles fueron perseguidos, mas ellos no se desanimaron, no dijeron, ya como sufro mucho, ya aquí paro, yo ya no voy a hablar más porque son puros problemas. No, mi hermano, no, mi hermana, tenemos que ser valientes, tenemos que ser esforzados para seguir adelante y no dejar que el enemigo nos acose con sus mentiras. Recuerda que él es mentiroso desde un principio. Pero Él no tiene el poder que nuestro Dios Todopoderoso tiene para librarnos, para sanarnos, para restaurar nuestras vidas y darnos ese gozo que el enemigo quiere quitarnos. Nuestro Dios llena nuestra vida de esa paz interior que quizás no la vas a encontrar buscándola en lugares diferentes. Personas que creen que su paz o su gozo lo van a encontrar pues en la bebida, en las drogas o quizás en la prostitución, buscando refugios equivocados. Yo quiero decirte que el mejor refugio es estar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Corre a su presencia, ve a tu cuarto, ten un tiempo de privacidad, busca su rostro, pídele al Señor. Si tú sientes que no sabes de la palabra, pide dirección a Dios, Él te la va a dar. Él nos abre el entendimiento y nos enseña su palabra revelada a través de su Espíritu como Él quiere, para que nosotros no la interpretemos a nuestra forma. Porque hay personas que se les habla el Evangelio y ellos quieren acomodar la Biblia de acuerdo a ellos les conviene. Pero tú y yo, mi querido hermano, hermana, tenemos que buscar de la palabra y llenarnos de ella como Dios nos las da a entender. Yo sé que tú y yo podemos entenderla. Así es de que ese pueblo estaba gozoso en aquella ciudad. ¿Por qué? Por ver tantas cosas que tú y yo podemos ver en la actualidad. Esas cosas no eran solo del pasado, del Antiguo Testamento, son ahora y aquí. Nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. No olvides que Él está contigo, está presente, Él quiere ayudarte y quiere bendecir tu vida. Yo le pido al Señor que consideres en este capítulo 8 lo que aquí Felipe ha experimentado como siervo de Dios, fiel a Él para seguir hablando su palabra y pueda ser liberado de todo tipo de opresión. No te desanimes, hay solución. Si el mundo te dice que no hay solución, pues lo dice el mundo. Pero yo te quiero decir que para Dios no hay imposibles. Créele,
Búscale de todo tu corazón, testifica donde quiera que el Señor te lleve, no temas y sigue adelante. Que Dios te bendiga, mi hermano, en el nombre de Jesús, y nos vemos en la próxima. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú.